Hola a todos, bienvenidos a Automatizados. Seguimos sumando episodios y la verdad es que la respuesta está siendo muy buena por vuestro lado, así que muchas gracias por todos los que nos estáis escuchando. Yo soy Juanjo Milla y el propósito de este podcast no cambia y continúa siendo el de aterrizar la inteligencia artificial para que las empresas, para que vuestras empresas ganen eficiencia o entiendan cómo pueden ganar eficiencia sin perderse en todo este ruido tecnológico que ahora existe. De ahí, pues, este podcast que estamos haciendo. Hoy vamos a dejarnos un poco la teoría y vamos a ir al lado más de impacto tecnológico dentro de las empresas. Así que vamos a imaginar que gestionamos las tecnologías de referentes de la cocina como Berasategui o Arzac, o incluso ser capaces de dar soporte a bases militares en Somalia o colaborar como gigantes como Inditex. Bueno, pues esto ya es un poco de intro de lo que vamos a ver hoy. Y esto es lo que pasa cuando la innovación se toma en serio en una compañía y se escala con una visión muy clara. No todos los días pues vamos a tener la suerte de aprender de trayectorias que han sido reconocidas con el sello de Pyme Innovadora por su apuesta real en I+D. Hoy me acompaña en este estudio Itziar Pérez, CEO de Dual-Link, que es una de las voces más autorizadas en digitalización y liderazgo tecnológico. Y antes de arrancar con la entrevista, pues os voy a hacer una breve intro, que luego también dejaré a Itziar que lo haga por sí misma. Itziar Pérez, es emprendedora con más de 18 años de trayectoria empresarial y fundadora y CEO de Dual-Link, una empresa de software focalizada en la digitalización del sector hotelero, presente en 8 países y con clientes como Berasategui, Arzac, bases militares de Estados Unidos, entre otros. Además, son proveedores tecnológicos, entre otras empresas de Inditex. Su empresa, Dual-Link, ha sido reconocida por diversas entidades, pero en específico como sello Pyme Innovadora, que está apoyado por el CDTI, por su apuesta en I+D. Además, Itziar impulsa iniciativas de RSC como la cátedra Gemtech junto a la UMH y la campaña Somos Hostelería con el chatbot Sara, que lo hizo durante la pandemia. Además, compagina su labor empresarial como su rol como madre y participación de las juntas directivas de diversas asociaciones como Jovenpa o Alicantec. Es una mujer inquieta, la vais a conocer hoy, comprometida con lo que hace y en específico con la innovación. Y bueno, como también aquí en esta casa organizamos el Congreso Tecnológico Palmerate, pues ella ha sido una de las ponentes y recientemente, hace unos meses, también fue galardonada con el premio a la tecnología en el Tech Day. Así que, sin más esperas, os doy paso a Itziar. Hola, Itziar, bienvenida. Buenos días, Juanjo, y muchas gracias por invitarme. Bueno, creo que esto vamos a mezclar cocina, restauración, hostelería con tecnología, que es algo Perfecto. también muy interesante. Pero yo antes de nada, yo antes de empezar con qué Dual-Link y la actividad Pro, nosotros hemos leído recientemente en una entrevista en El Español que tu pasado fue... Tú has sido DJ. He sido. Has sido DJ. ¿Cómo mezclamos esto de ser DJ y música con lo que hacéis en Dual-Link? Cojo una mesa. A ver, pero bueno, sí que es cierto que siempre he estado muy, muy ligada a la hostelería porque lo llevo de cuna, mi madre es cocinera, jubilada ya. Entonces mis primeros trabajos siempre han estado relacionados con la hostelería y he pasado, yo creo que por todos los departamentos, tanto de camarera, ayudante de cocina, gestión de eventos y de proyectos de catering, etc. Y luego hasta llegar a poner música, que aunque no tiene nada que ver, me hizo aprender mucho, porque aunque parecen tonterías, no era DJ de discoteca ni de pub, no era más de eventos relacionados también con pues, bodas, comuniones, este tipo de cosas, y en hogueras también he llegado a poner. Pero es verdad que aprendí mucho, sobre todo psicológicamente, ¿no? Porque yo empecé a hacer los pinitos en una época en la que no había mujeres en esa categoría, con lo cual era raro. Y era como que costaba más, ¿no? Entonces ahí aprendes a utilizar la psicología para empatizar, para llegar, para ser más cercana, con lo cual, teniendo en cuenta que esos son también muchos tips que tenemos que utilizar en el día a día en las empresas, creo que me sirvió de mucho, igual que la gestión en restauración, porque yo gestionaba muchos banquetes o muchos eventos a la vez, con lo cual también me sirvió y me sirve, ¿no? Toda esa etapa, todo sirve, ¿no? Es un aprendizaje, ¿no? A la gestión, al control, para
lo que hago también ahora, y al final muy ligado a la hostelería, como me dedico a la digitalización, todo ese conocimiento me sirve para empatizar, para saber llegar y para saber entender las necesidades, ¿no? Y sobre todo, pues cuando te solicitan o ves alguna cosa, tú puedes saber si lo que te piden o no tiene lógica para toda la comunidad que lo usa, no para alguien específico. Entonces, pues realmente me ha servido de mucho todas esas experiencias, cada una en un punto. Y cuéntanos qué es Dual-Link, la empresa. Pues Dual-Link empezó pues, detectando una necesidad. Realmente nosotros siempre hemos estado ligados con otras empresas al mundo tecnológico y hemos hecho diferentes proyectos. Pero se dio que nos pidieron una solución X y buscando en lo que había en el mercado para restauración nos dimos cuenta que estaban abandonados tecnológicamente. Y entonces nos pusimos a pensar, ¿no? Un poco el cómo poder ayudarlos. Sí que es cierto que por el camino han habido diferentes personas, ¿no? con las que nos hemos unido a hacer partes, pero al final decidimos que una solución realmente lo que nosotros pensamos buena de cara al sector tenía que ser una solución que lo hiciera todo, ¿no? Que no fuera por trozos, porque al final es un problema. Aunque la mayoría empieza por ahí, es más rápido crecer, porque tú haces una parte y te integras con las siguientes, ¿no? Que es una manera de crecer. Pero nosotros creemos más en que el dato tiene que estar en la misma plataforma, que al final le tienes que dar una única solución, que no se tenga que pelear con varias personas. Y al final no volverles loco. El tiempo creo que en cualquier empresa y en cualquiera de nosotros es el bien más preciado, y al final entendemos que es mejor que se comuniquen con nosotros hacemos todo. Es cierto que lo más importante es saber escucharles y ver que las necesidades que ellos necesitan, no desde su punto de vista, no desde el tuyo sentado en la mesa con el ordenador, y eso es vital. Tenemos que hacer un acompañamiento, no solo hacer una herramienta y me quedaba ahí, ¿no? Nosotros nos gusta decir que somos no somos un TPV, que es donde más entiendes lo que somos, porque no nos gusta que nos metan ahí, sino una solución de gestión, ¿no? Y unos compañeros tecnológicos, ¿no? Que te acompañamos en ese crecimiento de tu negocio, intentando entender para dónde quieres ir y que nuestra herramienta te acompañe en ese sentido. Vamos a, yo quiero entender un poco más la solución de tecnología que tenéis y vamos a ponerlo desde el punto de vista del usuario. Vamos a imaginar que yo tengo un restaurante, ¿vale? Dentro de un restaurante vosotros tenéis un sistema que cubre qué aspectos dentro del restaurante. Pues tenemos un conjunto de aplicaciones, todas nativas y adaptadas a la persona que lo va a usar. En la parte de sala, pues los comanderos están adaptados para la manera que tienen de trabajar. Se pueden manejar con una mano, con un dedo puedes llegar a cualquier parte de la pantalla, para que con la otra, porque quieras que no, un camarero siempre necesita una mano libre para poder trabajar. La parte fija, lo que entendemos como punto de cobro, igual, ¿no? Está muy adaptada a la persona que está comandando también desde la barra y cobrando, ¿no? Y la parte de cocina igual, ¿no? En muchos casos hemos hecho incluso mismas opciones o misma visualización que tenían en papel, ¿no? Para hacérselo más fácil. Con eso hemos llegado, después de prueba y error, ¿no? De hacer versiones, de ver que no, porque la costumbre visual del papel, entonces las imágenes son papeles, el típico tachado con un boli se hace tal cual, pero con el dedo en el iPad, ¿no? Hemos tenido que darnos cuenta que muchas veces hay que hacérselo así, hasta que hemos conseguido pues, que, por ejemplo, en cocina se use en iPad, que eso es de las cosas que más nos ha costado, ¿eh? Pues luego tenemos reservas, tenemos pedidos online, tenemos pedir y pagar en mesa, tap to pay, pagar con el móvil, luego toda la parte de inventarios, stock, estadística, gestión de franquicias o grupos, y vamos implementando cada vez pues, necesidades que vemos. Ahora sacaremos una parte de una especie, todavía estamos por poner el nombre de la app, por eso te voy a decir que no te digo el nombre, pero es que no lo han pedido mayoritariamente, un check para el personal, ¿no? De cuando llegas a tu puesto de trabajo, pues tengo que poner las mesas, secar los cubiertos, hacer X, entonces vas haciendo un check, incluso puedes subir las fotos, loguearte y desloguearte en o sea, el check-in, check-out del trabajo, y comunicarte para que sepan que has hecho tus funciones en el orden que se te ha puesto. Tú puedes generar funciones por cada uno individual. Ahora estamos trabajando también, tenemos una parte de personal, pero como no somos muy partidarios de integrarnos, a no ser que no lo vayamos a hacer y que la empresa con la que hagamos esa parte, que sí que lo hemos hecho con vinos, ¿no? Con una parte de vinos que no íbamos a hacer nosotros, de la gestión de bodegas.
tenga los mismos valores que nosotros. Sobre todo la experiencia de usuario para nosotros es súper importante, entonces o estás alineado con lo que pensamos o no nos integramos. O sea, y tiene que ser comunicación siempre bidireccional. Pues en esta parte vamos a hacer durante este año pues toda la parte de gestión de turnos y toda esa parte de personal, que es verdad que nos trae de cabeza y es compleja, y pues es una parte que hace un par de años igual no se necesitaba tanto, pero ahora ha sido imprescindible. Pues durante este año pues será uno de nuestros proyectos a terminar. Este último cliente que has contado, para entenderlo, vosotros le dais servicio, porque entiendo que esta bodega tiene restaurante, un espacio de restaurante. La integración que hemos hecho es con una, en este caso es mexicana la solución, porque nos puso en contacto Apple Latinoamérica, porque creía que podíamos tener alguna cosa en común y sinergia, y efectivamente ellos lo que hacen es una parte compleja, porque ellos dan de alta las fichas técnicas de los vinos, que a día de hoy creo que si os dais cuenta y vamos a restaurantes, cada vez tienen más amplia la carta de vinos, con lo cual es más complicado para un usuario normal sin entendimiento de vinos aclararse, y no todo el mundo tiene un sommelier en su restaurante. Entonces esto lo que te hacen es darte de alta la ficha técnica y luego es como la carta de vinos en un iPad. Lo que pasa es que nosotros hemos integrado, incluso puedes conseguir que te recomiende platos con los vinos, y como es comunicación bidireccional, puedes conseguir mucha información. Ellos también te dan información del vino, te dan de alta las fichas técnicas, que es lo más tedioso, y tú luego solo tienes que estar cambiando la carta. Es más ágil, ¿no? Porque tienes ya los productos y ya decides cómo quieres organizar los vinos, y puedes poner categorías y nombres igual más sencillos para un usuario normal que no entendemos de vino, porque yo al final lo que sé decir es que o quiero lo que me han enseñado, pide esta uva o dulcecito, ¿sabes? Yo quiero un vino que sea afrutado, y pues igual te pones en tu carta pues afrutados, y yo como usuaria veo afrutados, pues estos son los que me van a gustar, o el nombre que se decida, pero un poco más normal de cada un usuario normal que va a pedir un vino, ¿no? Pues pones por copas, por botellas, lo que tú decidas, y todo muy visual. Al final con visual yo creo que se hace primero más ágil y entendemos más, sobre todo los que no entendemos, más que me gusta o no me gusta. ¿Y quién está, por volverme otra vez a la empresa en sí, quién está detrás de Dual Link? ¿Estás tú? ¿Estás sola? No, yo soy un poco más la parte visual, obviamente que soy la que más aparece, ¿no? Pero la parte técnica, y una de las más importantes, está mi socio, que es Javier Segura, que él es el que decide realmente qué se hace, qué no se hace y cómo se hace realmente. Entonces él es un poco la cabeza pensante tecnológica. Así que es cierto que a mí me conocí en un restaurante, nosotros nos conocimos en un restaurante, él llevando la parte de cambio de tecnología en ese momento, cuando había problemitas de MS2, que parece... ¿Qué es? Pero yo usaba ese, que eran todo pantalla negra. La pantallita negra. Bueno, hasta hace muy poco Carrefour la podemos seguir viendo en el Eso Carrefour. Y yo pasé de eso a que me pusiera un Mac de repente, que yo casi no sabía ni lo que era, para serte honesta. Y ahí nos conocimos, y desde entonces, hace ya no voy a decir unos años, se me han olvidado un poco, pero unos cuantos años, y de ahí que yo estaba estudiando, de hecho, lo he contado ya varias veces, estaba estudiando un ciclo de informática por FP de programación, que me metí un poco porque me obligaron a meterme en administrativa y no me gustaba, y dije, pues esto tiene más salida, y ahí que me metí, pero realmente me di cuenta que no me gustaba programar. Me gusta mucho la tecnología, si no, no haría, y lo que se consigue y lo que te permite, pero la programación es que es dura. Yeah. Y bueno, él me ayudó a terminarlo, y con buena nota además, y desde ahí pues hasta el día de hoy hemos estado en diferentes proyectos / empresa, ¿no? Pues unos han salido mejor que otros, porque es complejo sacar proyectos y empresas adelante si no se controlan todos los factores, y además nosotros hemos aprendido ciertas áreas en la batalla, con lo cual pues se aprende como se aprende, equivocándote. ¿Levantáis la empresa vosotros dos solos, o tenéis algún tipo de inversión, financiación? Pues hasta hace poco era más o menos family and friends, de cómo empezamos realmente, y con el tema pues de CDTIS y algún préstamo, y ahora sí que llevamos un año más o menos, que sí que estamos con temas ya de inversión, un poco de cara a profesionalizarnos más. Es verdad que nos hemos reestructurado en muchas cosas, ¿no? Y hemos cambiado un poco nuestro target y dónde queremos posicionarnos, y ahora nuestra meta es un poco posicionarnos como marca, porque es verdad que hemos hecho poco en esa parte, ¿no? Es verdad que hemos llegado a muchos sitios, incluso has dicho la base estadounidense con la parte de Somalia, pero es que lo hemos hecho, todo esto es boca a boca. No hemos hecho una acción específica
Sí, de nada. O sea, porque si me preguntas, ¿cómo habéis llegado aquí? ¿O cómo estamos en Dubái? ¿O cómo has llegado? Pues, boca a boca, por personas que nos conocían de España, que hemos llegado hasta allí y lo que queremos es posicionarnos de otra manera. Y sobre todo, si no pasa nada, empezaremos en México, que estamos haciendo ahora pruebas, porque allí también tienen, no es Verifactu, pero algo parecido, para que se entienda, que tienes que estar también integrado, si no, no puedes entrar allí. Y si no pasa nada, yo creo que en un par de meses haremos la primera prueba en real en un restaurante, y con el fin de que sea la antesala a dar el salto, si todo sale bien y conseguimos todas las cosas que, y todos los sitios que nos hemos puesto, de llegar a Estados Unidos, que es lo que pretendemos. Porque, ¿cuál es vuestro target de cliente? ¿Podéis acudir a cualquier bar que tenemos a nuestro alrededor? Sí, ¿Necesitáis podemos. ir a franquicias? Podemos todo, o sea, porque la herramienta es configurable, totalmente, es como si fuera, para mí, para poner un ejemplo, es un Lego, ¿no? Y depende de las piezas que pues consigues una cosa o consigues otra. Te sirve para un bar de Paco, sirva el ejemplo, que yo tengo el mío también, que solo sea un punto de cobro y ya está. Y ya llegar pues, a una base militar o a complejos o a un grupo de restaurantes, o porque es configurable y depende de lo que quieras, pues llegas, ¿no? Vas uniendo piezas, en este caso licencias, nuestras piezas son las licencias, y cuantas más licencias, más área cubres. La realidad es que el target real, donde van a valorar muchas cosas, y también a veces por precio, es medio alto. Porque es difícil. Yo creo que, siendo honesta, lo que está... Los bares de Paco y un poquito más arriba muchas veces van a precio, y es verdad que no se valora. Nosotros, al final, para nosotros lo importante es la experiencia de usuario y los datos, ¿no? Y al final, que la gente quiere acceso a datos y tiempo real, y eso tiene un coste, y tú lo sabrás. ¿Sabes? Entonces, no siempre se valora esa parte todavía, porque seguimos pensando en precio cuando hablamos de gestión y de herramientas como la nuestra. Hemos evolucionado, pero todavía nos queda un poco en esa parte, ¿no? Para que se valore lo suficiente. Porque, hablando de este valor, o sea, tengo yo una lista aquí de muchos países. Estés en España, Holanda, Francia, Emiratos, Guinea, Nigeria, Somalia, vais a entrar en México. Bien. Cuando lleguéis a estos países, que ya nos has adelantado que es por el boca a boca, que no había Sí. boca a oreja, ¿vosotros qué diferencias tecnológicas os encontráis o diferencias de negocios? ¿Cómo es un restaurante aquí versus un restaurante en Emiratos Árabes? ¿Tienen los mismos problemas o las mismas dificultades? Son Yo diferentes. te pregunto por las tecnológicas, pero en realidad... Es que es diferente, porque trabajan diferente y le dan importancia a otras cosas. Sí que es cierto que una diferencia primordial es que, fuera de España, si tienen un sistema y ven que el tuyo puede ayudarles más y mejorarles, no tienen ese miedo ni a invertir, y no lo ven como una pérdida. No, es que me lo he cogido hace poco y ahora volver a invertir no es un problema, porque lo ven más como un gasto que inversión, no a la mejora. Es verdad que se cambian sin problema. La forma de trabajar, por ejemplo, en México es muy diferente a la de Dubái. Primero porque el tema fiscal en cada país... Tenemos que preparar la herramienta, pero es verdad que son diferentes en cómo se comanda muchas veces, en la gestión, en qué datos ver en un sitio o en otro, ¿no? Y en algunos casos, pero alguna vez, mira, en este caso estamos preparando también para Canadá, y cosas que nos han pedido allí, que son chulas. Luego aquí hace poco las enseñamos y dicen, ¿cómo pensáis todo? No nos podemos pensar, sí que escuchamos muy bien, que eso es lo importante para tener una herramienta realmente buena, y no estamos muertos después de la pandemia, siéndote totalmente honesta, porque tenemos una herramienta muy buena y porque hemos sabido escuchar bien, y seguimos escuchando, y yo creo que eso es lo que ha hecho que boca a oreja o boca a boca no estemos donde estemos, ¿no? Claro que por el camino nos hemos equivocado, como todo el mundo, pero creo que eso sí que lo hemos hecho bien, y también mi experiencia en la hostelería, ¿no? Y unida a la tecnología, hemos unido dos campos, ¿no? Que son igual muy complejos, pero yo me entiendo muy bien con mi socio. Mi socio ha sido capaz de entender que no se pueden hacer muchas veces, ya hace tiempo que sabe que las cosas no se hacen como tú piensas en la oficina, sino como piensa y lo necesita el usuario final, y en muchos casos, lo he contado también, nos ha tocado mandar a desarrollo a que entiendan una operativa real de un restaurante, y porque un botón no tiene que estar aquí, tiene que estar aquí, por mucho que tú te empeñes, porque sentado en la oficina está muy bien ahí el botón, pero cuando estás corriendo por la sala, igual el botón tiene que estar aquí, y eso a veces les cuesta. Entonces, hemos tenido que mandarles al campo de batalla, y yo me fui con uno a Barcelona a una cocina, porque no entendían por qué estaba mal una cosa, según él estaba perfecto donde estaba. Digo, lo vas a ver tú. Cuando tengas un equipo de cocina, en este caso bien estructurada,
con todo lleno, el por qué no puede estar y el porqué de ciertas cosas, ¿no? Y al final yo creo que eso es un poco lo que ha hecho que estemos donde estamos y que tengamos realmente un muy buen producto, que obviamente tenemos que seguir mejorando ciertas cosas, pero tenemos una muy buena herramienta. Uh-huh. Oye, y sobre el caso de Somalia, ¿no? Esto que he comentado antes a la intro, o sea, ¿cómo acabáis en una base militar en Somalia? No hemos ido, creo que lo he contado, no hemos ido nunca. De hecho, estamos pendientes de ir, pero es que es complicado ir. Hombre, creo ya que nos lo dijeron. De hecho, cuando contactaron con nosotros ya nos dijeron que teníamos que ser capaces de instalarlo en la distancia, que ellos nos iban a mandar una persona que formaríamos aquí y luego en la distancia le ayudaríamos. Sí que es cierto que hemos trabajado mucho en que la herramienta sea sencilla e intuitiva, pero que te dé información importante, pero que no sea compleja de instalar. Uh-huh. También, ¿no? Porque tienes que pensar en todas las áreas, ¿no? En cómo lo instalo luego, porque si al final lo haces complicado, no vas a poder ni escalarlo ni crecer, y es un problema. Y en este caso, como también es bastante, y está muy controlado, porque nunca hemos dejado que nadie ponga lo que quiera, ni siquiera en la red que se monta, tiene que estar todo puesto con los dispositivos que nosotros decimos, de la manera configurada que decimos, para que luego podamos controlar y ayudar hasta, en este caso. Entonces se formó una persona aquí en Alicante, y nos conocieron por una persona de Alicante que trabajaba para ellos allí. ¿Y en específico Somalia o estáis pensando abrir a otras bases militares? ¿Por qué la base militar de Somalia? Porque nos vino dado. Es que nos lo propusieron, nos conocían porque estábamos instalados en un restaurante, esa persona conocía al dueño, nos lo presentaron, nos hicieron la propuesta y esto fue un poquito antes de pandemia. Que ten en cuenta que sí que estamos pensando en ampliar. Pero es que la pandemia nos tuvimos que reorganizar, tuvimos que reestructurar muchas cosas y ahora, aunque parece que hace mucho, no es tan fácil el parón que hubo, y sobre todo en hostelería, que fue uno de los más afectados. Han sido casi 2 años y pico, 3, de mucha incertidumbre hasta en los restaurantes, de sí o no, aunque parecía que todo estaba, porque yo creo que todos recordamos cuando abrieron, todo estaba lleno. Pero era una falsa sensación de normalidad. La realidad es que no, y han tenido muchas dificultades y nosotros estamos detrás también. Y ahora es cuando más veo normalidad, un poco más parecido al antes de pandemia, que obviamente es un sector que también, como todos, tiene su evolución altas y bajas, pero yo es cuanto más normal veo de cara a la parte que me toca a mí, porque antes ha sido un poco sufrimiento, mucho miedo a invertir, mucho miedo a todo. Ya. ¿Y qué ha cambiado post-prepandemia en la parte operativa que tiene un restaurante? ¿Qué cosas en específico tú has notado que un restaurante, cuando abrió tras la pandemia, han decidido cambiar la forma de actuar, de comportarse? Pero ha cambiado la hostelería en general, ¿eh? No unos y otros, no. Ha cambiado. Hay una parte para bien. Y como todo, hay cosas buenas y cosas malas, y es cierto que la parte del online, por ejemplo, no sé si os acordáis que, claro, muchos restaurantes se pusieron a vender online porque era una forma de poder trabajar. Uh-huh. Y bueno, yo he visto 1000 noticias y que se iba a quedar, que iba a un nuevo modelo de restauración, y eso era mentira. Somos muy sociales, estamos hablando de España, no estamos hablando de los países nórdicos. Nos gusta la calle, nos gusta relacionarnos. Nosotros sabíamos que iba a ser puntual, y aunque nosotros sí que hicimos herramientas para poder ayudarles en esa gestión, incluida una app de seguimiento de riders, la realidad es que mira dónde están, hemos vuelto a lo mismo, pero sí que hubo un cambio importante a la valoración de herramientas como la nuestra. Cosa que antes nosotros en principio éramos muy buenos en la parte de operativa, en el frontend, pero no en el back office. ¿Por qué? No nos usaba. No se le daba importancia, no tenía peso. Entonces tú tenías que ser bueno y claro, en operativa fuimos los primeros, más rápidos, en comunicación en tiempo real, no necesitamos internet, que parece... todos dicen que no, pero no es verdad, y eso te permite poder facturar incluso si no tienes datos, que solo usamos una red para que se comunique, pero no necesitamos que haya datos. Eso es súper importante. El restaurante necesita facturar. Su momento cumbre son comidas y cenas, ahí no puedes fallar. Que vean los datos más tarde no es tan relevante, porque los tienes, no los pierdes. Uh-huh. Pero no pasa nada, lo que tú tienes que poder es facturar. Entonces eso sí que lo hicimos muy bien. Ahora, después de la pandemia, esa parte de gestión todo el mundo le empezó a interesar más. Hubo un cambio de 70-30... 70 cash, 30 tarjeta, a que cambie y sea justo al revés, y que ahora la gente te pida el pedir y pagar en mesa también por la falta de personal, que creo que
está saliendo en todos los sitios, ¿no? Que hay una falta de personal importante porque ahí ha cambiado. Tienen problemas para encontrar personal, porque obviamente después de pandemia pues, fue un parón largo y mucha gente pues, seguramente se ha planteado. Sí, claro. Ha habido un cambio realmente. También hay un absentismo muy alto, y no lo digo yo, podéis escuchar las noticias y es otro problema que tienen. También grave. ¿Qué pasa? Que estas herramientas como la nuestra sí que las han visto ahora un poco como un aliado en su día a día y en poder seguir facturando, ¿no? Porque al final no va a sustituir a personas, nadie, ni siquiera la IA, que no sustituye a las personas, pero sí que hace una ayuda. Ahora mismo hay un momento complicado en esa parte, el poder tener una herramienta que te permita a mi usuaria que pido, pago y solo me lo tienen que traer y optimizo lo que tengo, porque a veces tienes que jugar el partido, pues si no tienes 11 jugadores lo tengo que jugar con 8, porque es un negocio, el negocio no puede parar. Pues juegas con 8 con herramientas que te ayudan a jugar con 8 jugadores y que te permiten hacerlo. Es que es así, es para lo que sirve la tecnología y en este caso toda la IA. La IA no tiene que ser un ente marketingiano, tiene que ser una herramienta útil, que tenga un fin, un beneficio, rentabilizarlo. Es que es lo que es una herramienta. Para mí es como la Thermomix que uso en mi casa. A mí me encanta cocinar. Yo no he sido cocinera porque he visto a mi madre, pero es una de las cosas que más me gusta y que más me relaja. Y a mí me dice, ¿has probado la Thermomix para guisar? No, yo no guiso con la Thermomix. Yo utilizo la Thermomix para ayudarme a cocinar. Es una herramienta que me hace ganar tiempo en ciertas partes. Y consigo cosas igual, pero cocinándolas yo. Pero no pienso que un cocido en la Thermomix es la leche, porque es mentira. No tiene color hacerlo, pues esto es igual. Son herramientas y que tenemos que ver cada uno en el sector que nos movemos o en tu trabajo, vamos a ponerlo a empleado, ¿para qué lo quieres o para qué lo necesitan? La IA en general o hacer cursos como churros, que me permite, es que ¿para qué pero ¿para qué? ¿El fin cuál es? Tiene que tener un fin. Y no vale todo, porque igual yo, en este caso, yo utilizo unas herramientas, porque la mayoría son herramientas que están basadas y utilizan IA, pero nadie usa la IA en sí, usa herramientas. Nosotros como programadores igual sí, pero ya la usábamos antes. No es nuevo. Lo que pasa es que ahora ha llegado a la gente de a pie, como otros boom tecnológicos, al final, pero que para mí a mí me hace ahorrar un montón de tiempo y poder hacer más cosas en menos tiempo. Pero no utilizo todo lo que hay. Obviamente yo tengo que ver qué necesito hacer y qué herramientas son las que me vienen a mí. No me voy a poner a hacer cursos por decir tengo aquí un título, otro más. De los títulos no van a ningún sitio. Tienen que ser herramientas el fin que te consigan o ahorrar tiempo o que procedimientos repetitivos te los quiten, porque al final la IA no piensa, tú sí. Pues tú tienes que estar utilizando lo que tú sí tienes y ellos no. Y las cosas repetitivas, obviamente siempre controladas por personas, te van a ayudar un montón. Y en muchas áreas, incluida la médica, creo que va a ser brutal. Y quería preguntarte, ¿cómo encontramos la inteligencia artificial en vuestro software? Es decir, ¿cómo habéis encontrado que haya un match? No sé, ejemplos como pues que seáis capaces de, en base al cliente, decirle al camarero, oye, este cliente te va... Es que esas cosas ya las hacíamos, pero es interno, porque al final es lo que te digo, la IA no es algo que tú coges mi herramienta y te sale, bye, IA, todo, no. Ya se usaba internamente para hacer otras cosas y con cuidado, porque inicialmente sí que hicimos ciertas pruebas y todavía no es fiable 100%. Tú no te puedes fiar que un dato es un 60%, creo, recordar, y lo utilizamos para... que interprete las peticiones de usuario, porque estamos ahora con una herramienta que tú puedas pedirle información obviamente relacionada a nuestro sistema y a lo que tú metes de tus datos del restaurante y te devuelva y te lo sepa interpretar y te devuelva algo que hacemos nosotros internamente con llamadas a datos reales. No genéricos, ni nada, porque a veces hicimos pruebas y claro, inventa datos y a veces muy convincentemente, lo estamos viendo con imágenes, que quizá lo vemos más fácil cuando se replican imágenes o cuando hacen un clon tuyo o mío, se ve más fácil, pero es que eso pasa igual en datos y es muy peligroso. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque yo creo que es hacia donde va, ¿no? A entornos de datos propios, no genéricos, ¿no? Y a esa protección que yo entiendo que se está haciendo, porque si no, si todo es libre, la competencia es desleal, porque lo que hago yo lo vas a ver tú, lo que haces tú lo voy a ver yo, y al revés. Entonces esto es una locura, eso hay que controlarlo también, porque entonces va a ser un poco caos, ¿no? Entonces, obviamente se van a exigir trazabilidades, se van a exigir un montón de cosas, que es lógico, porque es que si no... el del banco, no sé si os lo han dicho, pero los bancos ya dan préstamos o operaciones porque usan IA internamente y lo decide ese ente.
es que no tiene todos los parámetros ni todo exacto, Bueno, es un peligro. Porque a mí hace poco me dijeron, no, si yo ahora ya no necesito, porque a mí ya automáticamente me dicen si te lo puedo conceder o no. Digo, claro, es que esto al final no es justo, porque luego hay cosas personalizadas o una problemática tuya y otra mía. Entonces, por eso creo que eso va a que se vaya a controlar y que haya trazabilidad de cómo se ha hecho, qué herramienta IA la ha hecho para que tú tengas una seguridad que ha sido justo contigo y que no ha habido ningún sesgo raro, ninguna cosa, porque obviamente no piensa, no interpreta. Y se nutre de información que metes tú, que meto yo, que mete el de enfrente, o sea, por eso va a ser, yo creo que va un poco a la verticalización por sector y con datos propios y con una trazabilidad, y porque yo tendré que decir que eso que me dices tú, que me lo das o me lo deniegas, el motivo. ¿Hay una ventaja que vosotros creáis o que tengáis en el roadmap que veáis cómo con los datos propios que genera vuestra propia plataforma en tiempo real o en semitiempo real vosotros... Hombre, claro que te ayuda. Sí, era más por... Sí. Mira, te puede en predecir tu tipología de cliente, te puede llegar a predecir, es que con todos los datos que tú metes, porque puedes, con la parte de reservas que también gestionamos, que puedes meterte hasta alérgenos, lo que tú quieras sobre un cliente te puede predecir, te va a predecir incluso más o menos por estaciones el personal que necesitas, con la parte de compras, los márgenes. Eso es súper importante porque ahí va, claro que te va a ayudar, incluso te puede llegar a calcular qué necesidades tienes de materia prima, optimizando todo, incluida contándote con la posible merma o no, o qué hacer con esa merma, porque en otra ocasión, claro, tiene unas ventajas no yéndosenos la cabeza, porque al final es lo que he dicho, no vale decir tengo IA porque sí. Sino para qué, en qué te ayuda, cuál es la ventaja, o sea, no es una herramienta, no en sí uso IA ya, y qué consigo yo con que tu cliente mío, qué consigo yo con que tú tengas IA, porque decir que tengas IA porque suena a día de hoy bien y así parece que hasta te pueden dar hasta una subvención, lo siento, sí. Pero ¿qué consigues? ¿Cómo ayudo yo a mis clientes con eso? Pues ahora mismo acelero procesos, obviamente a esa predicción, con datos propios, no generales, porque tengo que usar datos de su propio local para que a él le ayude a saber cuánto personal necesito, tengo que reducir o no. Incluso si te pones en casos hasta con el tema del tiempo que ahora hemos puesto, que en el TPV te dice el tiempo, las horas, para que tú sepas si tienes poca gente o más gente es porque hace bueno o malo en función de la zona, ¿sabes? Pero estas cosas te van a ayudar un montón a optimizar recursos, personal, al final para aumentar beneficio, intentar reducir costes, yo creo que es a lo que vamos, ¿no? Y sobre todo dar muy buena experiencia de usuario, porque yo tendré conocimiento de mi usuario, mi cliente, y podré incluso recomendarle o recompensarle que es que ha venido tanto, que se ha gastado un promedio de tanto, que habitualmente me compra este producto, que es el que más margen me deja, pues voy a premiar a mi cliente. Tienen muchas aplicaciones muy buenas, de hecho bien utilizada. Además, yo creo que, o sea, hay una de las cosas que coincidimos que es el propósito, que es por la que la utilizas. O sea, ¿El para qué? ¿Para qué? O sea, y qué retorno de inversión va a tener utilizarla. Perfecto, estoy totalmente... Eso es el propósito, ese es el propósito real, sí, esto es una de las cosas... Yo coincido plenamente contigo. Y por tener una idea más, y ya irnos a otro lado de la entrevista, es ¿qué competidores tenemos? Porque entiendo que Dual-Link tiene que estar compitiendo contra otros players tecnológicos. Sí, claro. Que, claro que sí. No es mi área, no lo conozco, no los conozco, pero ¿contra quién competimos? Y por países con diferentes. Depende. ¿Contra quién estáis compitiendo ahora mismo? ¿Quieres con nombres? Sí, con nombres. Con nombres o entender si esto es un juego de multinacionales y vosotros sois un player todavía que estáis creciendo. Para entender el mercado de software. Te lo diría a dos bandas. Hay una parte nacional y otra parte internacional en la que competimos. En nacionales te diría... No siendo, te digo un poco porque hay algunos que competimos siendo la misma plataforma, o sea, de Apple, ¿vale? En su programación Switch, todo el entorno de Apple, que sería Revo, por ejemplo, entre las que vamos a ver, no quiero ofender a nadie, las que yo considero por como nosotros lo que ofrecemos competición, todos son buenos, aquí cada uno hace su negocio y se compara con quien quiere, ¿no? Entonces, si se ofenden que vengan aquí ahí está, pero yo con quien en Revo, porque al final es visualmente se parece mucho a nosotros salimos antes y ahora se parecen mucho, entonces... Eso suele pasar. Algo hemos hecho bien.
Agora no son en Apple, pero sí que es cierto que es una aplicación que igual no hace tantas cosas como nosotras, pero lo que hace lo hace bien, siéndote honesto. Igual no vamos al mismo target, pero puedo considerar que es un competidor. Eso a nivel nacional. Igual HioPost, que es de ICG, que tiene como la gama alta y la gama baja. Sí que es cierto que en grupos y en cosas grandes sí que nos topamos con ICG. Lleva más de 30 años, mucho más que nosotros. Y luego a nivel internacional te diría Micros, te diría Lightspeed. En toda la parte de América y Sudamérica, o sea, Latinoamérica, es sobre todo Touch, no sé si lo habéis oído. No. Y hay otro que era Touch Bistro. Con eso te digo que cubro más o menos los países en los que estoy. Y debe haber también en esta parte de hostelería mucha solución de nicho pequeña, ¿no? Empresas claro, muy locales, ¿no? Soluciones muy locales. Sí, y a ver, así como la nuestra, que tengamos el pensamiento de una única solución, no hay tantas, porque nosotros es nuestro valor, ¿no? Nosotros no nos salimos de nuestra línea y nos ha costado más crecer que a otros. ¿Por qué? Porque lo hacemos todo. Si yo detecto que tienes una necesidad y creo que es lógica, yo no me integro, yo la hago yo. Eso me hace que vaya más lenta y con un coste adicional. Ya. Y ya lo sabes, porque tú estás en este mundo. Entonces, lo rápido es integrarse y yo en el mercado podría estar mucho antes. Lo que pasa es que las integraciones, creo que las empresas cada una tenemos un modelo de negocio, una manera de pensar. Cuando hay si va todo bien, no hay problema, pero en el momento que falla es el de enfrente, porque tú no fallas, falla él. Y al final eso se transmite, ya lo he probado, y se transmite al cliente final y no es lo que queremos. Entonces nosotros hemos apostado por hacerlo todo y tener una única solución en la que pueda gestionar cualquier área de tu restaurante y todo lo que creamos que, hombre, si me lo pide uno no, pero cuando ya, pues como ahora le he dicho la aplicación de los check-in, el poder chequearte a distancia y todo, pues lo vamos haciendo nosotros. Para hacer todas estas aplicaciones que hacéis dentro del el mismo hub de herramientas, lo hacéis desde aquí, desde Alicante, ¿correcto? Sí. Tú, yo sé, por otras conversaciones que hemos tenido, que eres una fiel defensora de lo que es el talento local, pero Sí, ahora por supuesto. os vais a ir a un entorno, decías que el máximo objetivo es llegar a Estados Unidos, entiendo que por el mercado enorme que hay allí. Claro. ¿Cómo sentís generando una herramienta que es global desde Alicante, con talento de Alicante, llegando a un país como es Estados Unidos, teniendo Silicon Valley allí? ¿Cómo entiendes tú? ¿Competimos con ellos? Hombre, claro, lo único que nos falta es dinero. Pero somos mucha. Es que el programa que te digo, no. Lo que pasa es que si ves lo que facturan y el dinero que se les ha metido, dame a mí lo mismo y verás. Es que nuestra herramienta es mucho mejor y te lo digo desde la sinceridad. Nos faltan cosas por mejorar también. Porque también es verdad que nos faltan cosas y vamos aprendiendo muchas cosas con nuestros clientes finales, porque al final son los que nos ayudan a... Incluso hemos metido gambas muy gordas también en este aprendizaje y algún cliente siempre sale perjudicado, pero es que el que diga lo contrario miente. O sea, en algún caso, mira Amazon cuando se le cae todo abajo. Ahí no veo, como es Amazon no pasa nada. Si eres tú igual te matan, pero sí, es que le pasa a Amazon, le pasa a los grandes. Pues que, claro que nos pasa. ¿Tú crees que podemos replicar todas las maneras de trabajar que tienen cada uno de los restaurantes, que es uno de los sectores más complejos en desarrollo, que de hecho hasta Apple nos dijo que era una de las aplicaciones más grandes que había visto, y es que es un sector muy complejo, parece que todos trabajan igual, pero no es verdad. Entonces, replicar eso cuando haces una actualización, que estamos en continuo desarrollo y actualizando, y replicar todas las maneras de trabajar para asegurarte que no puede pasar nada es prácticamente imposible, y nosotros no somos un Lightspeed, te pongo uno de los más grandes, o un Touch que tiene igual... yo qué sé, equipos de 100 y pico, 200 y 300 programadores. Lo que pasa es que nosotros tenemos tecnologías propias, librerías propias, tenemos un sistema operativo propio que no tiene otros y nos hacen competir con mucho menos. Pero es que la necesidad agudiza el ingenio y tenemos también una persona que es muy buena, que lleva programando desde los 9 años y cuando no beta, pues se pone y lo hace él. Si no podemos, estamos compitiendo con titanes. Si veis las facturaciones, y eso no lo ha dicho uno de los más grandes en una feria, que sabía que éramos mejores, pero que ellos tenían mucho más dinero, y eso no lo dijo un CEO. Yeah. Digo, ya nos veremos, tiempo al tiempo. Esto es como todo, que igual llegamos, que igual no, pero hemos conseguido ya cosas muy grandes. Yo para mí estar en una base militar, es que yo a veces lo pienso y me da la risa, digo, ¿cómo hemos llegado? Yo misma digo, ¿cómo hemos llegado allí? Pero un Martín Berasategui, un Arzac, gente, ahora estamos en U-Music en Madrid, que también es Universal Music. No sabíamos que tenía línea de... Pues para nosotros es un orgullo cada paso que damos, independientemente de dónde terminemos, que eso no tenemos una varita mágica. Pero ya haber llegado
Y haber luchado y que un titán te diga eso, para mí ya, o sea, que te lo digan ya solo es un orgullo, independientemente de todo, ¿sabes? Que es verdad que tienes más dinero, pero ya te ha dicho que cree que es mejor, que eres mejor que él. Lo que pasa es que él tiene más dinero y dice, te voy a machacar. Pues ya nos veremos. A ver, bueno, vosotros ya habéis conseguido un hito bastante relevante, que es llegar al 1.000.000 de euros de facturación. ¿Qué próximos hitos os marcáis a nivel económico? Hombre, ¿A dónde queréis llegar en los próximos años? Pues queremos de entrada, la siguiente es duplicarlo, que no es fácil, aunque y sí que nos gustaría llegar, nos gustaría llegar en 5 o 6 años a los 10 millones. Si lo vamos a conseguir, no lo sé, porque necesitamos inversión y estamos en ello. Sí que es verdad que estamos sobre todo viendo tema de inversores desde fuera, porque se nos valora más fuera que aquí, en esa parte, ¿no? Porque valoran más la parte tecnológica que los posibles errores que hayas podido cometer, que por supuesto, yo siempre los reconozco, no lo hemos hecho todo bien, pero estamos luchando con titanes. A día de hoy nos podemos decir que nos tienen muy bien valorados fuera de España y a nivel internacional, incluso soluciones como la nuestra muy, muy potentes, ¿sabes? Entonces, bueno, creo que tenemos una aplicación que siempre, pase lo que pase, el código tiene un valor ya brutal. De hecho, ya nos lo han dicho. Nuestra solución vale dinero en sí sola. Porque no sé si conocéis la historia de Lightspeed, pero Lightspeed no tenía solución, compró una empresa pequeña que tenía una solución que para ellos no la desarrolló. Era una empresa grande que tenía dinero y la compró. Pero luego la habrá evolucionado, luego habrán cambiado sus objetivos, sus historias, pero eso es así, realmente. Lo que pasa es que es verdad que aquí cuesta un poquito más que fuera que te hagan caso, ¿no? Sobre todo que se valore la parte tecnológica y no solo la de números, que es muy importante. Yo ya lo he aprendido también, pero con una parte tecnológica buena con ayuda puedes hacer muy buenos números. Sí, yo creo que aquí nos cuesta valorar el componente tecnológico, es decir, la calidad de la tecnología que haces versus pedir números, que son muy importantes. Que sí, que no le quito, Pero sobre todo cuando arrancas, que no tienes números apenas, tienes que darle, aparte de la solidez de vuestro equipo, que tiene una solidez porque ya tenéis unos años de experiencia. Y también te digo, la pandemia nos ha hecho muchísimo daño. Sí. Es que la gente todavía me dice, pero si ya hace 6 años, digo, ¿tú te crees en serio? Es que parece poco, o sea, igual solo ha sido 1 año y medio, 2, pero el daño no es de otros 2 años y ya estás bien. No es así, no funciona así. De hecho, ha habido una falsa sensación de normalidad porque no sale en las noticias, no interesa a los concursos que hay, el nivel de porcentaje de empresas. Y somos un país de pyme, autónomo y poco más. Sí. Ha hecho mucho daño. Realmente no es tan fácil. Y te daban más ganas de tirar la toalla que de seguir adelante. Esa es la realidad. Y tienes que luchar con la parte psicológica de madre mía, porque es muy duro, más de lo que parece. O sea, y todavía queda recorrido. Y hay muchas empresas endeudadas para ver... Pues yo también tuve que hacer muchas cosas para sobrevivir, porque es que a mí no me pagaba nadie. Si a ellos les tenían cerrados, ¿tú crees en serio que les importaba el sistema de gestión en ese Es que es así, entonces hay que entenderlo. Y eso cuesta recuperarlo. Yo te estoy diciendo que estamos en el 2026 y empiezo a ver un poco más de normalidad. Pero no solo en ese, porque a nosotros nos cerraron todos los proyectos que teníamos, porque no solo hacemos esto, somos tecnológicos y hacemos muchas cosas. Y ahora es por primera vez que veo que hay posibilidad de incluso poder salvar las inversiones que hicimos en otros, que se quedaron ahí porque, claro, hubo un momento no podías llevarlo, tenías que dedicarte al que a corto daba dinero, y fue Dual-Link, porque es que el resto ha sido un desastre. Esa es la realidad, lo miren como lo miren, no lo cuenten como lo cuenten, porque yo al final, por suerte, por desgracia, conozco mucha gente y al final es una cosa lo que sale y otra cosa es la realidad de las personas. Ya he habido personas pasándolo realmente muy mal, entonces, y no es fácil, porque psicológicamente tienes que ser muy fuerte, porque lo que te pide tu cabeza en ciertos momentos es, y yo te digo en pandemia, de ¿qué estoy haciendo? ¿Hacia dónde va esto? Y luego viene la pospandemia que dices, y ahora que ya no hay virus, esto merece la pena por algún lado, porque es muy duro después también. Pero bueno, al final cuando te pasan cosas chulas, ¿no?, y consigues ciertos hitos, sí que es cierto que aunque todavía queda, te recompensa. Dices, bueno, pues no lo estoy haciendo, voy por buen camino. Y por ir cerrando esta entrevista, te quiero hacer otra cuestión más. Como yo sé que tú estás al tanto de las tecnologías, y porque sois una empresa tecnológica, me gustaría preguntarte por qué vamos a ver en estos próximos años
a nivel tecnológico dentro del mundo de la restauración, de la hostelería? Es decir, ahora yo, vamos, veo lo que hay actualmente, pero ¿cómo crees que la tecnología va a entrar de manera más directa en los restaurantes? O si vamos a ver algo distinto, ¿no? Hemos visto, es decir, durante estos últimos años, por ponerte un ejemplo, hemos visto como en ciertos restaurantes empezamos a ver robots que están sirviendo las mesas. Quiero decir, esto lo estamos viendo. Yo no tanto como venden que deberíamos estar, exactamente. No tanto, ¿vale? Porque además antes has mencionado el tema, no te he dado de todo mi opinión, pero aprovecho, que es que efectivamente la hostelería, si entre todas las profesiones del mundo que van a ir cambiando con la introducción de la inteligencia artificial, la hostelería va a ser la última que cierre. Como siempre. Porque es toda... Es lo que nos hace únicos como personas, que es el trato personal, ¿no? Pero volviendo a mi pregunta, ¿qué entiendes tú que vamos a ver tecnológicamente en los próximos años en hostelería que ahora mismo el usuario no está viendo o que el profesional que tiene un restaurante no está viendo? Es que aún nos queda, a ver, es que queda camino. Que no. Primero, todavía tiene que haber un cambio en pensar que herramientas como la nuestra no es un gasto y es una inversión, y que también se necesita cierta preparación, porque es complejo. La gestión de un restaurante es compleja, no es fácil. Lo de los robots como una herramienta de ayuda en cierta tipología de restaurantes, que respetando todos puedes verlos, no lo vas a ver en otra, porque al final... y ahora me pongo a nivel usuaria, para ser honesta ya y no posicionarme como empresa, que igual dices, no, pues, y yo soy tecnológica, pero no veo robots así como así. Eso no es verdad. Eso va a tardar. Eso lo veo yo en ciertos restaurantes, que venga el gatito y eso, bien. Está gracioso y para recoger platos y eso está bien. Pero no se consiguen más ventas con un robot. Lo consiguen las personas. Y luego están o los robots o las herramientas que me digas para ayudar a que esa persona tenga más tiempo para vender más. Porque es el que va a vender. Y en un restaurante es así y en España más. Igual en Japón te lo compro, que son otro tipo de personalidad. Pero aquí nos gusta el contacto. El Mediterráneo en general nos gusta el contacto. Y te vendes 3 veces más si va una persona y te va a vender lo que quiere. Y la herramienta estará para que en vez de estar corriendo, esté contigo parada, porque tiene una herramienta que lo manda solo y le va a hacer todo. Y mientras tanto te venderá todo lo que sea necesario. Pero eso es así, los robots van a ayudar, sí. En procesos repetitivos y en cierto tipo de cosas, claro. Pero no vamos a verlo en 2 días. Eso va a tardar, porque a nosotros nos cuesta entrar en ciertos sitios y decir que todavía es bonito ver el papel. O sea, y esto es muchas veces porque no se quieren gastar lo que... perdona, que es así. Y no, porque si no perdemos la esencia. Y el papel y los números, perdéis todo. Claro, que me estás contando que yo he sido camarera. Y los palitos, había una de errores, ¿sabes? Que yo también he hecho palitos. Y es que yo he trabajado y todavía cuesta. Imagínate el siguiente paso. Lo que sí que creo que vamos a ir es a sistemas como nuestro, de un único sistema que gestionen todos, porque han dado muchos problemas, sistemas fragmentados en los que yo te pongo esto, vuelves loco. El restaurante no tiene ni nadie tanto tiempo, ni tiene por qué entender, y tenemos que hablar su idioma. Hay que entender que depende a quién te dirijas, porque tú le vas a hablar de una IP, de un USB-C, y te dice, ¿C qué? Y eso es importante. Lo digo porque no es una tontería. Y tenemos que hablar su idioma para poder entendernos con ellos, entender lo que te piden, cómo transformarlo en ese sistema que realmente les sea una ayuda en su día a día y les permita pensar en hacia dónde van, en cómo vender más, en cómo tratar más a mi cliente. Pero yo creo que eso se consigue... Y es lo que nos ha ido bien a nosotros, una única herramienta que te gestione toda esa parte. Obviamente la IA va a estar, pero no va a ser algo que digas visible, sino yo creo que va a ser una commodity como lo es Internet, el cloud, que obviamente se van a conseguir grandes cosas, pero no va a ser algo, yo creo que es una tendencia no hacia dónde van, porque al final un restaurante lo que quiere es la experiencia de, yo tengo que conseguir que mi cliente, que es el restaurador, tenga esa experiencia y tenga su tiempo para él atender bien a sus clientes y conseguir que vuelvan, que es lo más complicado en cualquier negocio, y que se sienta bien. Y que incluso con estas herramientas parezca que hasta conoces a la persona y te acuerdas de sus gustos. Estas herramientas ayudan a fidelización y a rentabilizar el negocio. Es hacia donde va. Pero no va a ir tan rápido como lo que veo que se dice. Yo estoy todos los días viéndolo. Sí. No es a ese nivel. Igual en otros sectores sí, pero cada uno lleva su ritmo y no podemos ir tecnológicamente más rápido de lo que son capaces de asimilar, porque entonces no se les saca partido. Y entonces se frustran y se quitan herramientas porque no son capaces de ver esa ventaja si vas más rápido de lo que pueden. Y si todavía hay mucha gente a papel y boli,
mételes un robot. O, por decir un ejemplo visual, ¿vale? Como otra herramienta. Hay que ir con los tiempos que necesitan y cada sector es un mundo. Y hace 2 días que todos iban a papel y boli. No podemos pretender que de la noche a la mañana, que yo no te digo que no vaya a pasar, pero no va a ser ni el 26, ni el 27, ni el 28. Eso va a tardar un poquito más. Con que consigamos que le saquen partido a herramientas, a que entiendan un poco el cómo sacarle partido a su restaurante, solo gestionándolo digitalmente y que se les quite que el papel todavía tiene algún encanto, que sí, pero la realidad es que no hay personal. Al no haber personal, pues si tienes personal suficiente, igual puedes escribir despacio, igual el papel llega bien, sin grasa, no se te ha perdido por el camino, pero estas herramientas te ayudan un poco. Hay que también, y ellos tienen que evolucionar con los tiempos y con lo que le demanda a su cliente. Y al final, a veces te guste o no, tienes que evolucionar y dar el salto. Y nosotros pues tenemos que lidiar con eso y hacérselo entender y ser muy pacientes y intentar hacer herramientas sencillas para que ellos puedan ser capaces de manejarlas como el WhatsApp, pero que les den información muy, muy importante por detrás. Pues Itziar, nos ha encantado tenerte en este episodio de Automatizados. Ya he coincidido con vosotros y siempre es un placer. Y vamos a seguir coincidiendo. Lo que necesitéis. Compartiendo tu honestidad, sinceridad, esto es siempre muy agradable, así que muchas gracias. Gracias a vosotros. Por venir muchas al podcast. Gracias. Bueno, cerramos por hoy este episodio. Esto no acaba aquí. Tenéis más episodios de Automatizados. Recordad nuestras plataformas, Spotify, Apple Podcast y Podimo. Y para aquellos que queráis vernos también en vídeo, tenéis YouTube. Recordad que cada martes lanzamos un nuevo episodio. Si te olvidas, si nos sigues en nuestras redes sociales, en TikTok y en Instagram de Automatizados o en las mías propias, vas a poder ver ese recordatorio porque subimos ahí todos nuestros reels. Y nada más por hoy. Nos vemos en el próximo episodio de Automatizados. Un saludo y hasta pronto.